por acompañarnos este 7 de noviembre al rescate del alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Agape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Ignacio de la Llave 1002. Y tenemos el gusto de llevarle a usted la palabra de Dios, la cual es nuestro fundamento, la cual le pido que usted se aferre en todo tiempo, porque encontrará refugio, consuelo, dirección, paz, perdón, vida eterna en la palabra de Dios. Hoy tenemos un segmento y en un momento más le diremos el tema, porque es un tema probablemente muy polémico, pero lo veremos qué dice Dios, qué opina Dios a través de este tema. Le pido que por favor se comunique con nosotros a lo largo de este programa, de esta hora, para que nos comparta un versículo. Pues queremos pasarlo al final, el versículo que usted nos comparte. Si a usted le parece, pasamos el nombre, porque siempre terminamos con un versículo. Quiero pedirle que por favor usted nos lo comparta. Quiero pedirle que por favor, si usted gusta, queremos orar también por usted en la segunda parte del programa. Hoy vamos a tener solamente un tema. En la segunda parte del programa, pues queremos orar por usted, por salud, por alguna necesidad que usted tenga, para que Dios, conforme su voluntad, la cual es buena, sabia, y el Señor sabe en verdad lo que nosotros necesitamos, que el Señor obre en su vida conforme sea su voluntad. Queremos orar por usted. Le pido que por favor no se vaya. Queremos compartirle la palabra de Dios. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Agape. Invito a quedarse a buscar a Jesucristo, nuestro rescatista bendito. Que Él lo sostenga. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Déjeme iniciar con unas preguntas. ¿Cree usted que Dios le ama? ¿Ama usted a Dios? ¿Ama usted a Dios? ¿Cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cree usted que la Biblia es la palabra amorosa, edificante, que dice la verdad, lo que necesitamos? Como dice en un versículo, ¿cree usted que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Eso dice la palabra de Dios. ¿Cree usted que Dios le habla con amor? Justamente lo que necesitamos. El tema que vamos a tratar hoy es el homosexualismo. Ese es el tema que vamos a tomar el día de hoy. ¿Es verdadera libertad o es una cadena esclavizante? Si a Dios no le importara nadie excepto Él, diría que cada quien haga lo que quiera. No quiero problemas. Únanse como deseen. Al final, pues todos irán a condenación por su pecado. No tengo tiempo, estoy muy ocupado. Ya sea robar, mentir, golpear, asesinar, el pecado que usted diga, alcoholismo, borrachera, brujería, satanismo, herejía, pues todos por algo hemos pecado. No hay justo ni uno, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Debemos darnos cuenta que necesitamos fijarnos que lo que Dios nos dejó en la palabra lo dejó con amor para nuestra enseñanza. Se tomó su tiempo para inspirar la Biblia a los hombres de Dios y dejarnos el camino bien trazado hacia la vida eterna. En la época del Nuevo Testamento, pues los apóstoles los mataron. Juan, el último de los apóstoles vivo, no es que viviera una época feliz, estaba desterrado en una isla llamada Patmos, ahí vivía él, y ahí fue el exiliado prácticamente, y sin embargo ahí Dios, por la fidelidad de él, le reveló el Apocalipsis. Han perseguido a sus profetas. Usted ve en la época del Antiguo Testamento los profetas eran perseguidos, algunos como se
dice la tradición, el profeta Isaías fue aserrado por el rey Manasés, el rey impío Manasés. Se dice la tradición judía que así fue aserrado en un tronco hueco, así perseguido a sus profetas. Otra reina perversa en la época de la Biblia era una mujer llamada Jezabel, que también los perseguía. Han afrentado a sus siervos, a las personas que quieren compartir la palabra de Dios, se les ataca, y aún hermanos cristianos lanzan maldiciones. Si atacas este ministerio recibirás una maldición. ¿Qué tipo de iglesia es a la que vamos si lanzamos maldiciones entre hermanos? Nunca el Señor nos mandó a hacer eso. Pero Dios siempre pone a cada uno en su justo lugar. Dios vengará a su pueblo. Hay salmos que hablan de venganza. Dice, eso dice Deuteronomio, dice: Señor, mía es la venganza. Pero ¿sabe qué? Será misericordioso con aquella persona que le clame arrepentido y le pida perdón. Este tema por supuesto, es polémico. Para muchos países es debatible. Y por muchas personas Dios es olvidado. Celebran y pisotean sus estatutos. Hace menos de un siglo, hace menos de medio siglo, el homosexualismo se veía con otros ojos. Las iglesias abiertamente se oponían, todas. Ellos eran una minoría que se escondía. Las familias se avergonzaban de un pariente así. ¿Qué pasó? ¿Hemos mejorado o hemos empeorado como sociedad? ¿Estamos avanzando o estamos retrocediendo? Y si dice usted, estamos avanzando, ¿hacia dónde hemos avanzado? ¿Hay paz en nuestras ciudades? ¿Hay verdadero amor en el homosexualismo? ¿Hay mayor temor de Dios? A veces parece que los asesinatos entre homosexuales son más violentos que los de cualquier otra situación. Sin embargo, eso lo dejaré al lado. Yo no vine a entretenerlo. Yo no vine a divertirlo. Si usted lo que buscaba era un tema así para reír y todo, bueno, le digo, discúlpeme, no es esa mi intención. Nosotros vinimos en este programa y nuestro compromiso en nuestra iglesia es predicar la palabra de Dios, la verdad, el fundamento de la Biblia. Así es que dejemos que la Biblia nos responda. Yo no vengo a dar mi opinión es secundaria. Yo solamente busco alinearme a lo que Dios ya dejó, porque ahí está la bendición, ahí está el perdón. Y dice en Génesis 19, 1 al 11, es una historia que usted seguramente conoce. Y para resumir un poco, 2 ángeles del Señor condenaron a los moradores de Sodoma y Gomorra, dejándolos instantáneamente ciegos, porque sabe que todas las personas, creo que dice el pasaje que desde el más joven hasta el más anciano, querían conocerlos a ellos, a los que habían llegado ahí, a los visitantes, para Lot, que vivía ahí. Pero esa palabra conocerlos es una forma muy elegante de hablar, y la Reina Valera es muy elegante siempre para hablar, pero lo que querían era violarlos de manera masiva. Eso es lo que querían. Entonces, ¿qué pasa? Los dejan ciegos. Los 2 ángeles rescatan a Lot, a sus hijas, y en ese momento a su esposa, aunque después su esposa voltea y se convierte en estatua de sal, y lo saca. Querían hacer eso. Hombres querían violar a un hombre. Aún Lot se atreve a decirle: ¿saben qué? Tengo 2 hijas vírgenes. Mal lo que estaba diciendo Lot. Sin embargo, en Palestina el hospedaje era algo muy importante para ellos, pero pues mal, ¿no? Ofrece a sus hijas, y ellos están en tal grado de no conocer la verdad, de pecado, Sodoma, que dicen: no nos interesan ellos. Querían simplemente lastimar, ofender a los visitantes. Digo algo delicado. La palabra sodomita significa ayuntamiento, al revés, penetración. Esto no es exclusivo al homosexualismo, ¿no? También en las relaciones heterosexuales, a este acto antinatural se le llama sodomía. Una vez, antes de casarme con mi esposa, una hermana, una persona nos dijo así: dentro del matrimonio se vale todo. No, espera, ¿cómo? No se vale todo, no. Esto no es natural, esto no honra a Dios. Cuidado con las cosas que escuchamos, cuidado con las opiniones que damos.
Eso se hace en el acto homosexual masculino, por supuesto, así la sodomía predominaba en Sodoma. No sé si de ahí se deriva esa palabra, no sé, de ese lugar. Por eso Dios los iba a destruir, por ese pecado. Y en el mismo capítulo los está destruyendo, los está aniquilando a través de ese fuego y ese granizo que manda sobre esa ciudad por ese pecado, porque no se arrepentían, porque Lot era el único justo que estaba ahí. Veamos otro texto que habla también, Levítico 18:22. Levítico 18:22. No te echarás, no te acostarás con varón como con mujer. Es abominación. Para Dios es abominación. Veamos una opinión de lo que dice la sociedad del homosexualismo. Bueno, es que a mí me gusta eso, es un simple gusto. Así quiero ser. ¿Y qué? Nadie me puede criticar. De acuerdo, no lo estoy criticando. Usted puede decidir lo que usted quiera. Es más, si usted ya se ofendió, seguramente los que ya se ofendieron ya no nos están viendo, ya lo cortaron o están escribiéndonos para decirnos a lo mejor algo que no es para atacarnos. De acuerdo. Yo no vine a dar mi opinión, vine a dar lo que dice Dios. Si usted es cristiano, si usted cree en Dios, si usted teme a Dios, no puede ser homosexual. No puede ser homosexual. No puede haber un cristiano homosexual. No puede haber una cristiana lesbiana. No puede ser. Muchos dicen así, es que es un simple gusto. Tenemos que darnos cuenta que no se trata de los gustos, nuestros gustos cambian constantemente. No se trata de darnos gusto a nosotros, porque a veces nuestros gustos nos lastiman y nos dañan. A veces en nuestros arranques de ira, de enojo, de desquite o de que alguien nos la hizo, tenemos ideas y gustos a lo mejor hasta deprimentes. Pero el amor es invaluable y dura para toda la vida. La atracción sexual solamente dura unos días, unos meses. En los noviazgos heterosexuales también así es. Pero ¿sabe qué? Hay una edad en la que la intimidad se acaba, o por enfermedad. Pero si hay verdadero amor, la ausencia de intimidad no apaga el amor. No nos casamos para estar en intimidad, así. Es una parte importantísima, por supuesto, pero no lo es todo en el matrimonio. Nos casamos para amar y ser amados. El matrimonio es una institución de Dios. Sigo ahí mismo en Levítico 20:13. La palabra es dura. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, dice Dios, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Esto es tremendo, esto es duro. La persona que sea bisexual, es que yo no soy homosexual, puedo estar con hombres como por mujeres, mal. El texto de Levítico 18 habla de eso mismo. El texto que le acabo de leer es Levítico 20:13, habla de eso mismo. Está mal, es pecado ante Dios. Pero es que así me gusta. De acuerdo, es su gusto, pero Dios dice que está mal. Ambos han de ser muertos, era la ley, de acuerdo. Sobre ellos será su sangre. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, eso no honra a Dios. Por cierto, la Biblia siempre habla de un hombre y una mujer, no de varios hombres y varias mujeres al mismo tiempo. No está, eso es obviamente, eso es pecado, ¿no? Eso yo creo que no tiene ni caso de explicarlo. Cuidado. Hay cosas que se han inventado en los últimos tiempos, no es tan nuevo tampoco, pero de que dos matrimonios, yo te presto a mi esposa y tú préstame la tuya, o tú préstame a tu esposo, y así, terrible. Eso obviamente estamos de acuerdo, aquí no ofendimos a nadie. A Dios, para Dios, eso lo ve como pecado. Escucha el siguiente texto, Deuteronomio 23:17. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Este era para el pueblo de Dios. ¿Usted es del pueblo de Dios o no lo es? ¿Usted teme a Dios o no lo teme? ¿Usted solamente lo sigue por religión o lo sigue de corazón? ¿Lo hace mecánicamente porque pues hay que ir? Aún muchas personas que vienen a Cristo y durante muchas décadas estuvieron en alguna otra iglesia y conocen la verdad y la verdad los hace libres, vienen a la iglesia cristiana,
pero siguen teniendo las mismas costumbres que tenían allá. No cambiaron en nada. Sí, ya no hacen aquellos pecados que hacían antes, que los autorizaban en aquellas iglesias, ya no predican aquellas herejías que predicaban en aquellas iglesias. Sí, ya leen la palabra de Dios, pero siguen teniendo las mismas costumbres. Un pie en el mundo, un pie en la iglesia. No, eso no honra a Dios. En Apocalipsis capítulo 3 se habló de una iglesia llamada la Odisea, la cual era así, ni fría ni caliente. Y dice Dios una palabra dura, que está muy relacionada con esto de abominación. Dice Él, te vomitaré de mi boca. Me das asco, me das asco. Sigue otro texto, Jueces. Estoy primero leyendo puros textos del Antiguo Testamento. Jueces, capítulo 19, del 16 al 24, es otro pasaje largo. El capítulo 19 y 16 es un pasaje en verdad duro, difícil, rudo, violento, sanguinario. Y la Biblia expone la verdad del pueblo de Israel. Cuando lo honraba, pone en alto a los hombres de Dios. Pero cuando pecaba, como en este pasaje de Jueces 19 y prácticamente todo el libro de Jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía y no honraban a Dios, salvo algunos jueces que estaban ahí. Hubo desgracias. En este pasaje llega un levita con su sierva y quieren lastimar a este hombre. Un grupo de la tribu de Benjamín, Israel se conforma por 12 tribus, y la tribu de Benjamín quiere violar en grupo a este hombre. Bueno, pues no se deja, pero pues da a su sierva, y la sierva es ultrajada durante toda la noche, y pues se enteran las demás tribus, diríamos ahorita los demás estados, se enteran de lo que hicieron esta tribu de Benjamín y producen la guerra contra Benjamín. Capítulo 19 y capítulo 20 habla de eso, una guerra fratricida, ¿no? Entre ellos, ¿no? Es civil, no sé cómo decirlo. Se atacaron entre ellos y prácticamente a todos los varones de Benjamín, pues casi a todos los mataron por este acto criminal, por apoyar, porque aunque algunos de Benjamín eran inocentes de esto, dijeron, vamos a apoyar a nuestro hermano, hizo mal, pecó contra Dios, pero lo vamos a apoyar. Terrible, porque querían violar a ese hombre y terminaron lastimando a esa mujer, a su esposa, perdón, gracias. Terrible lo que pasó en esa historia. Ahí dentro del pueblo de Dios, cuando Dios ya les había dejado la ley, había este deseo sexual de hombre a hombre, tenían así. ¿De dónde aprendieron eso? ¿Por qué no buscaron a Dios? Nunca hubo bendición, nunca ha habido fertilidad de eso. Aunque en algún momento la ciencia pueda lograr que el vientre de los hombres se llegue a embarazar, en un momento llegará así la ciencia, siempre se necesitará una célula femenina y una célula masculina, siempre va a ser así. Solamente una persona no lo necesitó, que fue Jesús, una célula femenina y la simiente, la descendencia de Dios mismo, solamente Él, pero siempre será así. Otro texto que habla, Primero de Reyes, capítulo 14, 24. Primero de Reyes 14, 24, como si estuviera predicando. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Hicieron conforme a ellas. ¿Sabe qué? Mucha gente no tenía este pensamiento homosexual, pero lo aprendieron de los demás. Mucha gente no tiene ni siquiera la idea o las tendencias homosexuales, pero les gustó el color rosado, o a las niñas les gustó el color azul, y ya dijeron, es homosexual, y ya lo tacharon así, lo señalaron así, le pusieron una etiqueta así. No porque los demás hagan algo significa que lo debemos nosotros aceptar, no es así. Dios dice que eso está mal. Cada vez que usted aplica la palabra de Dios en su vida, va a haber bendición, se lo aseguro. Cada vez que usted tome la palabra de Dios con fe, o aún tome este libro como un gran libro de conocimiento, y aunque no tenga fe, verá cómo Dios obra muchas veces de manera milagrosa, pero sobre todo si usted lo toma con fe. Si usted sigue la opinión de los hombres, por favor, la opinión de los hombres cambia. La opinión de los hombres es traicionera. La opinión de los hombres se mueve a conveniencia. La opinión de los hombres, no hay una persona que sea 100% objetiva, dice mucha gente. No hay, siempre se apoya hacia un lado, una poca tendencia hacia algún lado. Pero Dios es el juez justo.
Necesitamos tomar la palabra de Dios. Otras personas dicen, bueno, hay que respetar las tendencias sexuales. Y por supuesto que las respetamos. Todos tenemos derecho a ser felices. En nuestra iglesia han llegado personas así y los hemos saludado y dado la bienvenida, porque son bienvenidos los homosexuales en nuestra iglesia, sí. Y que el Señor les hable, les muestre en el corazón lo que necesitan conocer, buscar a Dios y arrepentirse de este pecado. Toda persona es bienvenida en nuestra iglesia que busca al Señor de corazón. Estoy de acuerdo que hay que respetar, sí. Pero imagínense, por favor, que un asesino estuviera actuando frente a nuestra casa y lastimando, pues, agrediendo a un familiar. Diríamos, no, pues hay que respetar al asesino porque hay que ser feliz. De eso trabaja. Hay que dejarlo porque así le va a llevar comida a su familia. Yo creo que no podríamos pensar así. Si fuera un violador, pedófilo, diríamos, bueno, hay que respetar sus tendencias sexuales hacia los niños. No, jamás, no, nunca. Lo que está mal ante Dios está mal. Así de sencillo. Dice ahí mismo en 1 de Reyes 15, 11 y 12. 1 de Reyes 15, 11 y 12. El rey Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Esto hizo el rey Asa. Destruyó los ídolos por amor a Dios. Que si mi padre, que si mi abuelo adoraron a otros dioses que no sea a Jehová, el Dios verdadero, yo voy a seguir a Dios. Que era la tendencia familiar seguir a otros dioses, o a lo mejor homosexuales tenían su familia, no lo sé, no lo dice la Biblia. Yo voy a honrar a Dios, porque nuestro compromiso es con Dios, es nuestro creador. No, Dios está sobre la familia, aún Dios está sobre la salud. Dios está sobre la vida y sobre la muerte, sobre la eternidad. Dios lo está todo. Si usted es cristiano, debe de pensar así. Si usted teme a Dios, debemos de pensar así. No estoy diciendo que agarremos a golpes a aquella persona que esté pecando, porque en algún momento, dice Jesús, el que es una ocasión en la cual le llevaron a una mujer que estaba pecando. Dice Jesús, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Así es, no estoy diciendo que agarremos al pecado a aquel que está robando, a aquel que está poniendo un diablito en el poste, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que necesitamos buscar el perdón de Dios y llamar al arrepentimiento, porque en Dios, en Jesús, hay perdón. Este rey Asa tuvo un hijo llamado Josafat, y su hijo siguió el mismo camino. Sigo ahí, 1 de Reyes 22, 43 y 46. Y anduvo Josafat en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Eso es importantísimo, no ante los ojos de los hombres, sino ante los ojos de Dios. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. Todos aquellos que se escondieron ante su padre, pues vino Josafat y los barrió. Eso es lo importante, hacer lo recto ante los ojos de Dios, ante los ojos del Señor. Él es el verdadero juez. Ante Él estaremos después de morir, o cuando el Señor venga, si así lo permite, ante Él estaremos. Nuestra vida aquí son, dice el texto, son 60 años, y en los más robustos, en los más fuertes son 70 años, con todo es su edad, molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos, ¿de acuerdo? Así es, y de ahí pasaremos la eternidad ante Dios, en consecuencia de nuestros pecados. Y la salvación no está en portarse bien o portarse mal, está en un solo camino: aceptar a Cristo o rechazarlo. Pero aquella persona que acepta a Cristo no puede practicar el pecado, no puede vivir así. Asa le heredó ese estilo de vida a su hijo, y su hijo se tomó del Señor, y no lo hizo por agradar a sus padres. No lo hizo porque en su séquito hicieron ahí una reunión entre todos los generales y los sacerdotes a ver qué había que hacer. No. Hizo lo recto ante los ojos del Señor. Eso es lo importante. Eso es lo importante. La opinión del mundo es vacilante. Nuestra opinión cambia como el clima. Nuestro estado de ánimo así es. Pero lo que necesitamos es la palabra de Dios. Hagamos una pausa para respirar y descansar un momento y ver qué es lo que le agrada a Dios y qué es en donde hay bendición. Dice Eclesiastés 9, 8 y 9. Veamos un texto de bendición. En todo tiempo
sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Qué precioso texto. Si eres soltero, si eres soltera, este texto ensalza la virginidad, gracias a Dios. Pero si usted es casado, como felizmente, pues nosotros tres, gracias a Dios, claro, cada quien con su esposa, ¿no? Nosotros tres, cada quien con su esposa, este texto ensalza la fidelidad conyugal. Seguiremos hablando de este texto ahorita, permítanos, vamos a tener una pausa y ahorita continuamos. Por favor, hermano. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Repito el texto con el que iniciamos, que es 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, a los ojos de Dios, enteramente instruido para toda buena obra. Así es, esa es la palabra de Dios. Otro texto que es de bendición es Génesis 2:24. Para el matrimonio, porque Dios instituyó el matrimonio, es una institución de Dios. Por eso parece que todo lo que dice Dios que hace, hay gente que dice está mal, quitemos el matrimonio, está mal. Todo lo que hace Dios, si lo contradice, ¿sabe qué? Va a rebotar contra la piedra y será quebrantado ante la piedra que es también Jesucristo. Cuidado. Dice Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dice, está hablando del hombre con su mujer, no a sus mujeres, no a sus hombres. Todas las relaciones de poligamia, todas las relaciones de homosexualidad ante Dios son fornicación, no adulterio, en el caso que sea así. Adulterio es la relación sexual pues, de una persona casada con otra persona que no es su cónyuge. Fornicar es una relación entre dos personas que no están casadas entre sí, pues, solteros.
Aún el soltero puede fornicar, pero aún el soltero puede ser adúltero si está con una persona casada. De acuerdo, eso es adulterio. Eso ofende a Dios. Dios dice, dejemos eso de la situación dolorosa. Dios manda el matrimonio para que sea de bendición y sea de refugio para todos. Seguramente de adolescentes pudimos tener conductas o ideas que hoy vemos como autodestructivas. Quizá de adolescentes teníamos algunos compañeros que tenían conductas y a lo mejor en un momento nos llamaron la atención. No sé, golpes, peleas, no sé, golpear a nuestros padres. Algunos compañeros tenemos así, algunos drogas ya desde la secundaria, algunos desde la primaria, ahorita ya sí. Bulimia también tenían algunos compañeros. A lo mejor veíamos esas conductas y mucha gente le llamó la atención. Bueno, si los hubiéramos tomado, nos hubiera hecho mal. No tenemos por qué adaptarnos y copiar lo que hacen los demás y vemos que se están autodestruyendo. Pero en ese momento, quizá en ese momento pensamos, oye, eso es lo mejor de la vida, era estar en la onda, así se vive la vida loca, y que venga la canción esa, para que nos dé aliento para seguir pecando. Eso es porque el hombre aprende principalmente de sus fracasos, desgraciadamente así es. No escarmentan en cabeza ajena. A los moretones muchas veces maduramos y no aprendemos. Pero el plan diabólico es que en esos fracasos y en esos moretones muramos explosivamente para herir de muerte a los que nos rodean. Y millones de personas han sido explotados así por el diablo, que no quieren nada con el Señor. Por eso necesitamos nosotros honrar al Señor por sobre todas las cosas, honrarlo a Él, poner nuestro corazón en Él y poner en práctica lo que la palabra de Dios dice, lo cual nos va a traer bendición. Tenemos ahorita un desfile, están ensayando, por eso disculpo un poco por el ruido en la calle. Dios quiere que vivamos quieta y reposadamente, de victoria en victoria, en su paz, al abrigo del Altísimo. ¿Usted quiere vivir así? Usted puede decir lo que quiera, usted puede hacer lo que quiera con su vida. No somos intolerantes en nuestra iglesia, ¿no? Dios no lo es. Dios no lo obliga a obedecerlo a nadie, porque entonces no lo obedeceríamos por amor, sino por miedo. Aunque puede obligarnos. Pero ¿sabe qué? Dice Gálatas 6, 7 y 8. No se engañen, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Eso dice la palabra de Dios. No se engañe. A Dios, cada uno de nosotros nos puso moral y nos puso un deseo de buscar a Dios, de conocer la verdad. Mucha gente abiertamente no quiere nada con Dios o está ofendido con Dios porque cree que Dios lo defraudó, porque no le dio el milagro que Él quería, que le había prometido. Eso es estar en una religión equivocada, porque Dios nunca vino a darnos milagros ni a darnos sanidad. Dios vino a darnos vida eterna, a buscarlo Él, y Dios puede hacerlo, pero cuidado. Por eso mucha gente está ofendida de Dios, se cierra la pinza del diablo con esas religiones que enseñan así y luego creen que Dios les falló porque no les contesta. Cuidado, no se engañe. Dios nos ayude en nuestro interior, conocer la verdad, pedirle a Dios sabiduría y que nos muestre hacia dónde caminar. Tome la palabra de Dios, ya nos las dejó para que nosotros podamos sembrar, atesorar tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Hoy la sociedad dice, y esto es terrible, es que Dios es homofóbico. Y por eso los cristianos son homofóbicos. ¿Qué cosa está diciendo usted? ¿Usted repite eso? A ver, definamos fobia. Fobia es el temor intenso e irracional, de carácter enfermizo muchas veces, hacia una persona, una cosa, un animal, una situación que te bloquea. Una fobia es así. Podría ser también un odio, una antipatía intensos por alguien o algo. Eso es homofobia. ¿En serio cree que Dios es homofóbico? Pero Dios ama a cada persona, nos conoce por nombre, nos tiene paciencia. No dice, pecaste, hasta aquí. No le pegué a la Biblia, le pegué a la mesa. No, Dios no es así. Dios con misericordia nos trata y nos muestra la manera para que nos arrepintamos. Y cada día es una muestra más de su misericordia. Dios ama a cada persona.
El pecado aborrece el Señor el pecado, sobre todo la idolatría, que es el pecado que más se menciona en la Biblia. Sin embargo, Dios ama al pecador porque de tal manera nos amó y murió por nosotros su Hijo Jesucristo, el unigénito de Dios Padre. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente con nosotros, gracias a Dios, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy el Evangelio ha llegado a todas las tribus, a todos los países, en todas las lenguas, y hay Evangelio, gracias a Dios. Está esperando el Señor sabe quiénes se van a arrepentir antes del rapto y quiénes no. Así es que Dios está tomándose el tiempo hasta que Él quiera. El amor de Dios no ha cambiado, pero nuestros actos nos presentan ante Él de una manera diferente. El ejemplo que siempre citamos es, por ejemplo, yo sé que mis papás me aman, lo veo en sus ojos, pero cuando yo me portaba bien, sacaba 10 en la escuela, hacía mis deberes en la casa, me veía a mis papás y jugaba con ellos y sonreía, íbamos a comer, no sé, un helado. Pero cuando yo me portaba mal, no obedecía a mis papás, reprobaba alguna materia, no sé, no me quería bañar de niño porque así es rebelde y hacía un berrinche, pues mis papás me trataban de otra manera o castigo. No significaba que mis papás no me quisieran, significaba que yo tuve una actitud diferente. Así nosotros debemos darnos cuenta que no es nuestro Padre el que cambia, nuestro Padre Celestial. Dios nos sigue amando. El que cambió fueron nuestros actos. Dios es amor, pero es justo. Él es justo y Él establecerá con justicia, juzgará al mundo con justicia. Debemos nosotros aferrarnos a la palabra de Dios porque Él es justo. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su amor es tan grande que Jesucristo murió vicariamente, Jesucristo el santo, el puro, se acercó a este mundo, mas no se contaminó con el pecado, tentado en todo, según nuestras pasiones, pero sin pecado. Vas por nuestros pecados, necesitamos un castigo, que es la muerte eterna, el castigo, la muerte física y después la muerte eterna. El homosexualismo es pecado, lo leímos en todo el Antiguo Testamento, sigue siendo pecado. Entonces el único camino de salvación no está en dejarlo de ser, porque hay muchos grupos que dicen, combatimos esto, aunque seas los demás pecados. Por ejemplo, deja de golpear a tu esposa, aunque seas hechicero, y aunque seas alcohólico, aunque seas drogadicto, aunque seas un ladrón, no sé, un corrupto, eso no es el problema. El punto era atacar este punto. No, el Evangelio lo que hace es perdonarnos por absoluto al precio más caro, al precio de Jesucristo. Eso es amor, que Dios vio nuestra condición y nos tuvo piedad. Dice el evangelista Mateo que el Señor se compadecía sobre la gente porque los veía como ovejas que no tenían pastor. Se compadeció de ellos y entonces envía a los obreros a su mies. Jesús tomó voluntariamente el lugar de todo aquel que le acepta como único, suficiente y soberano Salvador. Así sea un ladrón, así sea un asesino, así sea una persona que se dedica al pecado que usted diga, así sea el pecado que estamos tratando hoy, es pecado. Robar un peso es pecado. Una mentirita piadosa es pecado. Magia blanca es magia, es pecado. Jesús tomó voluntariamente nuestro lugar. Necesitamos seguir a Cristo. De lo contrario, la ira venidera caerá sobre usted. Dios no odia a nadie. Jesús no odia a nadie. Él no es homofóbico. Él nos ama. Esa gente sí tiene ira contra Dios. Dios no es homofóbico. Dios ama al hombre, pero el pecado del hombre lo aleja de Él. Si fuera así, también sería alcoholfóbico, no sé cómo decirlo, asesinofóbico, idolatrafóbico, no sé cómo decirlo. Pero Dios no es así. Dios no odia a nadie. Dios es amor. Dios aborrece las conductas inmorales, enfermizas, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere la salvación de todos. Pero nuestras conductas sucias no pueden estar en comunión con Él. La salvación está en Cristo. Dice Romanos 5:8,
más Dios encarece, más Dios muestra, más Dios de manera grande, majestuosa, sublime, sube la calidad de su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la bendición del Señor. Dios nos ve como arrepentidos o no arrepentidos. Todos somos pecadores, pero en Cristo Jesús hay vida eterna. Así es el amor del Señor. A lo mejor estamos pensando, bueno, pero los textos que leíste al principio eran del Antiguo Testamento, pero ahora estoy bajo la gracia. No me hace falta el antiguo pacto. Bueno, ahora leamos algunos textos en lo que nos da el tiempo. Y le digo que en 15 días continuaremos con ese tema, si el Señor nos da vida. Aquí vamos a leer el primer texto en Romanos 1, 26 y 27. Escuche lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural contra el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Para Dios son hechos vergonzosos. Para Dios es lascivia. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dice el versículo 26. Ahora, aquí hay una diferente palabra en griego para lo que dice el versículo 26. Los entregó a pasiones vergonzosas, utiliza una palabra en griego. Y en el versículo 27, cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, es otra palabra diferente. Bueno, en el versículo 26 es pagis, que es en griego, que es una trampa. Al tener algo con un lazo, un truco, una estratagema, una red. La persona que no quiere arrepentirse, en este pasaje lo que estamos hablando del homosexualismo, que no quiere arrepentirse, Dios lo entregará a las trampas del diablo. Ha rechazado tanto la misericordia de Dios, ha rechazado tanto los llamados de Dios al arrepentimiento, que Dios los entrega a las trampas del diablo, o les endurece el corazón, los suelta, a lo mejor para dejarlos caer en la red que han tejido. Ahí siempre han querido estar, que el diablo ha tejido sobre ellos. Simplemente Dios los suelta y ya los entrega a las pasiones vergonzosas. Pero dice el versículo 27, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Aquí se está refiriendo a una persona que es algo que es una indecencia en lo sexual, algo que es inelegante. Así se visten millones de personas de manera indecente. Fracturan sus huesos, modifican sus cuerpos para ofender a su creador. Les gusta enseñar su carne mientras el diablo aplaude y hacen sus desfiles y todo. No hay ningún problema. No sé si este tipo de desfiles empezó en Nueva York, y decía que esto empezó, tomaron la canción del Mago de Oz, para cuando habla del arco iris, no me acuerdo, de acuerdo, y la tomaron como emblema de ellos. Y usted ve los actos que son así, usted ve los carnavales que son así, usted ve ante Dios, ante la sociedad, aplaudido, ante los gobiernos, autorizado, pero ante Dios son actos vergonzosos. Mi opinión, no importa, mi opinión simplemente es, me voy a alinear a lo que dice Dios. Eso es así, así me enseñaron mis padres, así he crecido, y yo le pido que así sigamos porque Dios dice la verdad. Aquí hay una palabra difícil, que es lascivia. Muy pocas veces utilizamos esta palabra, o al menos que estemos acostumbrados a vivir algo así, pero pues pocas veces utilizamos esta palabra. Es una palabra que da tres ideas, que es primero, apaciguar, una satisfacción. 2, habla de un león joven. Y 3, de una villa cubierta con murallas, como cubrir un lugar así para que esté bien protegido. ¿Qué quiero decir esto? Unamos estos pensamientos. Primero, lascivia es apaciguar. ¿Qué es eso? La lascivia es un deseo que no acabará hasta ser saciado. Así es la persona que está metida en su pecado. Está tan atrapado que necesita consumirlo. Será apaciguado cuando sea así terminado, no que quede a medias. Usted conoce el napalm, arderá
todo lo que toca hasta que lo destroce y lo consuma. Así será. No hay lugar para la resignación. Es o me gasto en mi pasión o simplemente no soy feliz, no puedo vivir. Así es la persona que tiene sus drogas. Así es la persona que está metida en su pecado con esos deseos enfermizos. Segunda definición, que es como un león joven. Un deseo fiero como un león joven que busca ser líder de la manada, que solo ve la recompensa pero que no mide el peligro. Así muchas veces son los jóvenes. La persona que está encendida a su lascivia es hostil. Aquel que quiera detenerlo saldrá herido, no medirá las consecuencias, piensa que siempre va a ser joven y que nunca va a sufrir. Así es la persona que se entrega a su pecado, a su lascivia. Pero por último, este deseo pecaminoso también está amurallado, está protegido, está impermeabilizado, se ve atractivo. Así son, lo digo, así son los casinos, así son los moteles de fornicación, bien protegidos. Como diciendo, oye, ven, peca aquí tranquilo, nosotros cuidamos tu inmundicia. La frase de Las Vegas es, todo lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Ajá, pero Dios lo ve. Pero Dios lo ve. Esta es la palabra griega que utiliza el apóstol Pablo para la palabra lascivia, es kefir en griego, terrible. No porque los demás se porten mal, diga uno, bueno, pero aquellos pecaron 100 veces, yo pequé 2, pues yo pequé poquito. No. Nuestro compromiso no es con los hombres, nuestro compromiso es con Dios, con la familia también, por supuesto. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Ahí mismo en este pasaje dice que se extraviaron, tuvieron ese fraude, fueron engañados. Es que muchas iglesias llamadas cristianas dicen que el homosexualismo está bien. Iglesias cristianas tienen a sus líderes, pastores, cristianos homosexuales, que no tienen por qué cambiar nada. Adaptan el mundo en la iglesia y dice la Biblia, conviértanse ellos a ti, tú que sigues a la palabra de Dios, pero tú no te conviertas a ellos. Esas iglesias han desviado su ortodoxia bíblica, engañando a sus seguidores que no quieren dejar sus pecados. Aquel que deja la dura verdad bíblica por la comodidad de los creyentes está extraviada y está llevando a condenación a sus ovejas. Vive un engaño y morirá en un fraude con aquellos que pusieron en él su confianza. Usted nada más vea en las iglesias que se habla abiertamente del pecado, a lo que Dios le llama pecado. Aquella persona, no señalar directamente a una persona, ¿no? Porque muchas personas pecan. No se trata de eso, sino de hablar del pecado. Esas iglesias no son muy concurridas. Aquella persona que dice exactamente lo que necesita, lo que dice la palabra de Dios, aunque duela, la iglesia se vacía. O lo cambian de, ese pastor, ¿sabes qué? Sácalo. Porque exhibió mi pecado que yo tengo aquí. Yo tengo años en la iglesia. Yo fui fundador de la iglesia. Yo puse el terreno de la iglesia. Cuando Dios es el que da, es el Señor de la iglesia, no las personas. No, necesitamos nosotros poner nuestra mirada en el Señor. Sigo. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ninguno de ellos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. ¿Usted quiere heredar el reino de Dios? No podemos practicar ninguna de esta lista que está en esta lista. Afeminados, dice ahí, ni los hombres, hablando de hombres que se echan con varones. Ser afeminado es tener un pie en el precipicio y no hacer nada. Pronto alguien nos empujará, un vientecito nos empujará y caeremos en pecado. Hace años, ya casi termino, hace años los héroes de televisión eran completamente diferentes. Los galanes de televisión eran valientes, rudos, jamás se depilaban, así eran algunos. Bueno, hoy los actores de televisión se hacen manicure, se depilan, un maquillaje delicado, así son. ¿Se imagina usted a Sean Connery depilado? ¿A Bruce Lee con manicure? ¿A Chuck Norris con uñas de gel, que no se le fueran a romper con su AK que tenía 800,000 balas? Pues así eran sus películas.
No estoy diciendo que los varones no nos arreglemos, no estoy diciendo eso, que dejemos que se nos haga la curva de la felicidad en el estómago hasta que queramos. No, ejercitemos, sí, cuidemos nuestro físico, sí. Pero de eso a delicados hay un abismo de diferencia. El diablo lo ha distorsionado todo, pero la verdad de Dios no ha cambiado. No necesita reformas, no necesita reformas, porque Dios lo que dice es perfecto. No juegue a ser homosexual. No podemos dejar que nuestros hijos jueguen a los cuchillos y a matarse ahí como si fuera cualquier cosa. Pues cuidado, no es juego. No crea que Dios siempre se ríe mientras los hombres se ríen. No es así. Si metiéramos en una cuna a nuestro bebé, si tuviéramos un bebé, y metiéramos uno de ese alambrado con certina ahí para que juegue ahí, sería menos peligroso que dejarlos jugar con el pecado. Honremos a Dios por sobre todas las cosas y pongamos nuestra mirada en el Señor, porque en Dios hay perdón, porque en Dios hay misericordia. Usted lo que necesita no es sexo, no es amistades, porque esas se van con el tiempo o el luto nos separa. No es una droga para sentir felicidad. Usted lo que necesita es amor, y Dios es amor. Usted lo que necesita no es comprensión, muchas veces lo que necesitamos es conocer la verdad para corregirnos. Que alguien venga y derrumbe todas esas piedras que en nuestro corazón hemos puesto por el dolor, por el sufrimiento, porque personalmente creo que el homosexualismo nace por el sufrimiento desde niño, desde de adolescente, por el sufrimiento, el abandono, el maltrato, las violaciones, los ataques así, las burlas así. Pero usted lo que necesita es conocer a Jesús, y Jesús le dará la verdad y encontrará que su vida será plena en las manos de Él. Entregue su corazón a Jesús. No pregunte, no vaya a una iglesia diciendo, es que no voy a ir porque van a prohibir esto, esto y esto. Entréguele su corazón a Jesús y se dará cuenta que será fácil seguirlo, porque así son sus ovejas, oyen su voz y Él las conoce y le sigue. Una vez un muchacho le preguntó a un anciano: pastor, ¿a poco un hombre estuvo dentro de un pez 3 días y 3 noches? Y empezó a burlarse de él. El pastor se sentó con él, estuvo 3 horas hablando con él, un pastor anciano, y le dijo él: ¿qué tal si lo de Jonás lo dejamos al final? Primero déjame hablarte de Jesús. El Señor tocó el corazón de ese muchacho, aceptó ese muchacho a Jesús. Y cuando se iba a terminar le dice el pastor: oye joven, ¿aún quieres hablar de Jonás y el pez? Dice: no, ya creo en Jesús, confío en Él. Si Él lo dice, está bien, confía en Él. Todas las personas defraudan o nos defraudamos y nos lastimamos, pero Dios es amor, Dios es fiel. De manera que aún, como dice el apóstol Pablo, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, lo ama. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice: ven a descansar, tu paz conquiste la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma, esa nota celestial. Naufrago en pecado me encontré, sin paz en mi corazón, mas en Cristo mi Señor hallé dulce paz y protección.
¿911 dónde es su emergencia? De Dios, queremos saludar y agradecer a las personas que nos acompañaron hoy. Eliot Ramírez Sánchez, Teresa Dionisio López, Rosy Gutiérrez, Sambu Mauleón, Irma Gragar, Tani Marín, Yolanda Aquino, Elena Vital Guillermo, Viviano Zuley, Gerardo Hermes, Luis Fernando Contreras, Caes Raflau, Gómez Valencia Andrei, Guillermo Pamusé, Taz Castro, Ada Aguirre, Silviano Delgado, Anselma Montiel, Carlos Caporal, Josué, Delón, Josué, de acuerdo, Alejandro Arias, hermano, un saludo también a usted, Carlos Gutiérrez, Martín Escobedo, Ana Bellicia, Leticia Sánchez, Andrés Pérez, María Karen Ramírez, Dios la bendiga. Gracias a Dios volverla a ver, hermana. Dios la bendiga ahí donde usted vive. La extrañamos. Jesús Calcoca, Teresa Rosado, Inés Ruiz, Meli González y Sergio Arias. Queremos orar por ustedes. Queremos orar por las personas que también nos acompañarán en los siguientes programas. Por favor, acompáñenos. Padre, tú eres bueno. Señor, tú eres sabio. Tu palabra es buena y es necesaria, Señor, para cada corazón. Permítenos, amado Padre, seguirte a ti, Señor. Nuestro corazón necesita de ti, Señor. Necesitamos tu sabiduría, tu dirección, tu protección, tu consuelo, Señor, tu refugio. Permítenos, por favor, Señor, habitar al abrigo del Altísimo, Señor. Amado Padre, estamos en el último bimestre, Señor, de este año, Señor, y con tu ayuda, amado Padre, lo enfrentaremos, sabiendo, Señor, que tu palabra es fiel, y dices en tu palabra, tu siervo David, que joven había sido y había envejecido, mas no había visto justo desamparado, ni a su simiente que mendigara pan, Señor. Permítenos, amado Padre, refugiarnos en ti. Amado Padre, dicen los periódicos, Señor, que estamos en crisis, Señor, materialmente, Señor, mas espiritualmente, si nos refugiamos en ti, Señor, estamos de victoria en victoria, Señor. Permítenos, amado Padre, seguirte con fidelidad. Tengamos mucho, tengamos poco, seguirte, Señor, porque, amado Padre, todo lo podemos en ti que nos fortalece, Señor. Permítenos, amado Padre, seguirte con fidelidad, hacer nuestros trabajos de manera honesta, de manera responsable ante ti, ante nuestros jefes, Señor, ante nuestra familia, pero sobre todo, Señor, ante ti que nos ves, Señor. Permítenos, amado Padre, seguirte, Señor, que tú nos dirigirás, Señor, y conforme sea tu voluntad, Señor, la respuesta que tú nos quieras dar, Señor, te decimos, Señor, que nos permita seguirte y confiamos, Señor, en tu discernimiento, Señor, en que tú sabes qué es lo que necesitamos, Señor. Muchas veces queremos lo que no necesitamos o queremos mal, Señor. Amado Padre, pero tú, amado Señor, conoces la verdad. Permítenos, por favor, aferrarnos a ti y seguirte con fidelidad. Gracias por esas personas que nos acompañaron y nos acompañarán en los siguientes programas. En Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Termino, gracias a Dios. Estamos llegando al final de nuestro programa número 209 por la bendición del Señor. Estamos agradecidos con el Señor por lo mucho que nos ha bendecido y queremos decirle que la palabra de Dios es para usted. Si os gusta usted compartir este programa, estamos para servirle. Tenemos la bendición los martes de oración, oramos por nuestras familias, oramos por la salud a las 7 de la noche. Los jueves tenemos culto general, mañana, si Dios permite, los jueves a las 7 de la noche también y los domingos a las 10 de la mañana y las 6 de la tarde donde transmitimos en vivo vía Facebook el programa también.
En los martes en Pajapan a las 5 de la tarde, atrás de la escuela Donato Padua, estamos ahí. Los miércoles estamos en Minatitlán, en la colonia petrolera, en la calle 5, esquina calle 23, en casa de la hermana Meli. En Pajapan es en la casa de la hermana Lupita. Bueno, los jueves estamos en Revolución 3 frente al ADO, casa del hermano Roberto. En Acayucan estamos los viernes en Javier Mina 606 a las 7 de la noche. Estamos ahí en el horario de la noche. Los sábados tenemos, gracias a Dios, la columna del periódico Aguas de Reposo en la sección de sociales en el Diario del Istmo, y el programa a las 7 de la mañana de 7 a 8 al abrigo del Altísimo, los dos ministerios por nuestro pastor. Por favor, acompáñenos, estamos para servirle. Las puertas de Ágape están abiertas para usted. Le pedimos que busque al Señor Jesucristo, se aferre a la palabra de Dios, no le crea a todo aquel que predica la palabra de Dios. No me interesa que me crea a mí, yo no quiero que me crea a mí, créale a la palabra de Dios, tome la Biblia, lea el contexto y conocerá la verdad. Ore al Señor, que le discierna al Señor qué es lo que usted necesita seguir y encontrará la verdad. Dios bendiga nuestro canal Imagen y Política, bendiga a nuestra hermana Susana, nuestra hermana Tere, nuestro hermano José Luis, que gracias a Dios hoy, ¿dónde va a ser, hermano? Si Dios quiere, gracias a Dios que está de aniversario, gracias a Dios el hermano, Dios le permite tener un año más de vida, gracias a Dios le concede el Señor sus anhelos, le dé el Señor salud a usted y a su familia, hermano. Dios bendiga a nuestra iglesia, gracias por sus oraciones, por las palabras de aliento, y queremos despedirnos con este texto que leímos hace un momento, que es 2 de Pedro 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que busca el Señor, nos tiene paciencia. Cristo vendrá, Cristo viene, confiamos en el Señor. Que el Señor lo bendiga y le dé paz. Mi nombre es Jonatán y le digo que el regalo de Dios para usted es la vida eterna, por gracia, acéptelo. Arrepientámonos de nuestros pecados y con su ayuda tendremos vida eterna. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria al Señor, pues Él merece todo honor. Gloria al Señor, pues Él merece todo honor. Hosana, bendecido es la roca de mi salvación, es exaltado. Hosana, bendecido es la roca de mi salvación, es exaltado. Gloria al Señor, pues Él merece todo honor. Gloria al Señor, pues Él merece todo honor. Bendecido es la roca de mi salvación, es exaltado. Hosana, bendecido es la roca de mi salvación, es exaltado. Gloria al Señor, pues Él merece todo honor. Gloria al Señor, pues Él merece todo honor. Bendecido es la roca de mi salvación, es exaltado. Hosana, bendecido es la roca de mi salvación, es exaltado. Gloria al Señor, gloria al Señor, merece todo
¿911 dónde es su emergencia?